Todos, les doy la bienvenida en nombre del CARI, de nuestro Comité de Temas Ambientales. Y además empiezo diciéndoles que ustedes se pueden servir el café, allá está el termo y agua. Los únicos privilegiados somos nosotros, con color, así que, pero siéntanse libres. Bueno, el tema que nos convoca es realmente muy importante y apasionante. Todos escuchamos desde el colegio la importancia que tienen los bosques nativos para la conservación de la biodiversidad, para la protección de las cuencas hidrográficas, para regular el clima y muchísimos otros servicios que nos prestan. Y al mismo tiempo también oímos continuamente con preocupación la deforestación, el desmonte, los incendios y cosas que por supuesto nos preocupan muchísimo. Yo una vez leí una estadística hace poco que decía que desde 2014, en los otros 90 años, se ha desmontado el 60% de los bosques nativos. Y se sigue aún desmontando, por supuesto, a un ritmo menor, que nos lo va a explicar el ingeniero, pero el año pasado me dijeron 150.000 hectáreas. O sea que es un, digamos, para nosotros es un problema. Justamente por esa tendencia es que en un momento dado se sanciona una ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques, la 26.331, que la aprueba el Congreso en el 2100. Ahí se dividía, se clasificaban a los bosques entre zonas amarillo, rojo y verde, y se establecía además un fondo compensatorio que iba a servir para compensar los servicios sistémicos que daban los propietarios que conservaban los bosques. Esa ley fue muy controvertida. Antes ya las provincias, algunas protestaron. Y después me acuerdo que hubo 1,5 millones de firmas a favor y muchos pronunciamientos en contra. Recordemos que la nación tiene la potestad de dictar leyes de presupuestos mínimos. Esta era una ley de presupuestos mínimos. Pese a que las provincias, por la Constitución, son las que tienen el dominio originario de los recursos naturales, la nación al mismo tiempo tiene una especie de tutela ambiental en todo el territorio y por lo tanto dicta las leyes de presupuestos mínimos que son una base que debe ser respetada por las provincias, que están autorizadas, si quieren, a ser más rígidas, pero nunca bajar de esa base. Pues bien, esta ley ha sido verificada, ingeniero, por muchos, por las provincias en primer lugar, y se dice que no dio los resultados esperados. Ahora, también después vemos que cuando se aprueba el pasado la ley de bases, había un ingeniero forestal que había pedido que se derogara. Entonces, que se incluyó en la ley de bases y después nos va a contar cómo sigue esa película. Bueno, esta es una pequeñísima introducción en el tema que es importantísimo y muy vigente, porque además ahora todos estamos pendientes del tema del acuerdo con la Unión Europea, que sabe que va a poner ciertas restricciones relacionadas con el origen de las importaciones para evitar que se continúe el tema de la deforestación. El propósito es bueno, pero hay que ver cómo se implementa. Entonces, para abordar este tan importante tema, tenemos acá un especialista de primera, que es el ingeniero Octavio Pérez Pardo, que tiene una muy vasta trayectoria en los temas ambientales. En un largo periodo fue director de conservación de suelos y de certificación. Después tuvo otros cargos y después lo nombran director de bosques primero durante un año y después en este momento es el director nacional de recursos naturales de la subsecretaría. O sea, un cargo muy importante. Pero les puedo asegurar que más allá de estos antecedentes
que son muy elocuentes. Yo lo conozco al ingeniero desde hace años y les puedo asegurar su conocimiento, su involucramiento, el entusiasmo y la pasión que pone en su trabajo. Así que estamos muy bien cuidados los bosques con el ingeniero Pérez Paz. Bueno, su currículum lo tienen todos, ven que además de esta vasta trayectoria, tiene una muy importante formación académica, que da clases, está también por la Facultad de Derecho, lo he visto por ahí, de manera tal que estamos contentísimos de que haya venido a acompañarnos y sin más me calmo y le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente es un gusto, gracias por la invitación, embajadora. Como dijo la embajadora, nos conocemos, hemos trabajado juntos, hemos asistido a conferencias de las partes, representando al gobierno argentino, ella por la Cancillería, yo por el área de ambiente, así que la verdad que cuando me invitó, inmediatamente le dije que sí, con fecha. ¿Y qué tema quería tratar? ¿Qué le parece el tema de los bosques, la situación actual y los desafíos futuros? Me dijo, bueno, perfecto, bueno, así que yo voy a hacer ahora una presentación. Perfecto. Si hay preguntas, las hacemos, que sea un diálogo, digamos, o tema, porque no espero una exposición cerrada, sino al contrario, si hay dudas o preguntas, con mucho gusto lo hacemos. Igual tienen un espacio. Tienen un espacio, Tienen un espacio al final, bueno, si no perfecto. quieren interrumpir la Y bueno, y ahora debo decirle con grata sorpresa que está la hija digamos, el hombre que puso el tema de bosques en la República Argentina como tema, que es Lucas Tortorelli. Digamos, el rey del bosque, se lo llamaba Lucas. A mí me dijeron princesa de los bosques. Claro, el creador del IFONA, del Instituto Forestal Nacional, o sea, una persona que en los libros de Argentina de bosques aparece citado como persona central. La ley 13273, que es la ley de la riqueza forestal, que es la primera ley de bosques, lo hizo el padre lo hizo Lucas Tortorelli. Por eso digo que yo no la conocía, ella conocía a mi padre, que era amigo personal de Lucas. Qué casualidad. Así que por eso lo quiero decir, porque al lado de Lucas Tortorelli yo soy una cosita así chiquitita, insignificante, porque fue el rey del bosque en Argentina. Así que bueno, quería hacerles yo ese reconocimiento, la verdad que es un gusto. Bueno, yo voy a hacer una presentación, me dicen si la ven. Hoy el área de ambiente está subsumida en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y la Subsecretaría de Ambiente, que en un momento fue dependiente de una Secretaría dependiente de Presidencia, otra vez de Secretaría General, otras veces fue del Ministerio de Salud, otra fue del Ministerio de Desarrollo Social, otras veces fue ministerio y ahora subsecretaría, o sea que o la quieren todos o no la quiere nadie. El tema, digamos, es un desafío, pero varía. Lo que vamos a hablar es de la situación actual y los desafíos futuros, el tema de bosques, con una serie de temas, por ejemplo, una introducción del bosque nativos, el contexto de la 2631, el estado de implementación, avances y desafíos y reflexiones. Esta es más o menos la agenda que vamos a llevar. Con respecto a ver, ahí está. Con respecto al contexto previo de la sanción, bueno, la República Argentina ha tenido un boom de los commodities, digamos, se dispara el precio de la soja, avanza, por lo tanto hay una sustitución de campos ganaderos a campos agrícolas, en principio, o sea, se saca la ganadería de las zonas de la provincia de Buenos Aires, de la zona núcleo, se saca la ganadería para hacer monocultivo de soja o
o el desarrollo de la soja, y se empiezan a avanzar en campos forestales, digamos, y se lleva la ganadería allí. Después los precios relativos de los mismos commodities van llevando de que sigue siendo rentable un desmonte de determinados costos que fácilmente se cubre con una campaña o dos de alguna cultivo, como en este caso soja. Por lo tanto, el avance de la frontera, como se dijo, tuvo dos elementos centrales: el desarrollo, el pase de la ganadería para dejar campos agrícolas 100% en las zonas mejores, mejor desde el punto de vista climático y de producción, y después el avance de áreas agrícolas que fueron sustituidas, se desmontaron. Esto llevó, para darles un valor, a que la Argentina llegó a tener 700.000 hectáreas de desmonte por año. Digamos, esto llevó a que se empiece a generar este conflicto, estoy hablando del 1992, con el boom de la soja y de la siembra directa también. Ojo, no los estoy acusando, lo que estoy es referenciando como ciclo histórico, digamos. ¿En qué zona, perdón? ¿Qué zona? Y las zonas que se fueron Hacia el norte, ¿no? hacia el norte, hacia norte de Santa Fe, a Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, también para el lado del oeste de La Pampa, digamos que está el Cardenal. Entonces, lo que tuvo es unos muy buenos precios relativos de commodities y de la producción, y contra a una ausencia de política forestal, porque también no es que a mí no me gusta hablar de frontera agropecuaria, porque parece que del otro no hay nada. Del otro lado había bosque, lo que pasa es que no había ni los precios relativos ni las políticas adecuadas en materia forestal como para decir esto se puede desarrollar o compensar esto. Entonces, eso llevó a que la sociedad empieza a decir, bueno, está perdiendo una cantidad de bosque enorme, entonces se discute la ley, una ley discutida, porque una ley de bosques genera restricciones al uso, no al dominio, pero restricciones al uso. O sea, aquí lo tenés que conservar, aquí lo podés explotar, pero tiene que seguir siendo bosque, y aquí lo podés desmontar. Esos son los tres colores que ahora vamos a ver. Eso trae aparejado de que los productores o los titulares de predios, en algunos predios podían desmontar, en otros no. Por lo tanto, esto traía diferencial de precios, del valor de la tierra, en fin, una cosa bien compleja, pero se hizo, se legisló en el 2007, digamos, en la ley 26331. A ver, vamos a pasar. ¿Cómo quedó? Esos distintos colores de verde a la derecha, ese círculo, son las grandes provincias que tienen, o son todas las provincias, y cuántos bosques tiene cada una. Y ahí uno ve las tres más grandes: Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que son los verdes más oscuros. Después tenemos provincias como San Luis o La Pampa, o también Córdoba o Corrientes, que está ahí, que tienen determinados. Entonces ahí está el primer inventario, digamos, o la primera superficie de bosque establecida en la ley 2671 a través de ordenamientos que ahora vamos a dar. ¿Qué representan los bosques en Argentina? Es el 1.4% de los bosques en el mundo. Digamos, nosotros tenemos el 1.4, y en la región de América Latina el 6.5. O sea, tenemos cierta representatividad, digamos, no somos los que más superficie de bosque tenemos, pero también somos un país extenso, el octavo país en superficie en el mundo. Por lo tanto, tenemos grandes extensiones de bosques que más o menos, ahora lo vamos a ver, ahí está 53 millones, ese es el número
establecido si uno ve los ordenamientos territoriales de los bosques, que equivale al 19% de la superficie, 19% de la superficie continental argentina, porque acá no está Antártida, sino continental argentina. O sea que es un número, realmente para proporcionarle, la Argentina hoy tiene 37 millones de hectáreas agrícolas. O sea, si yo le digo que hay 53, hoy hay menos, pero este es el 53 millones de hectáreas de bosques y 37 millones de hectáreas agrícolas, o sea, nosotros tenemos más bosques que superficie agrícola. Sí, sí, claro. Esto lo paso rápido, pero ¿para qué sirve una ley de bosques? Bueno, para proteger no solo las especies que viven en él, sino para hacer control de inundaciones o de erosión, en el sentido de evitar degradación de suelos. O sea, el bosque es un paraguas al impacto de la gota de lluvia a un suelo desnudo. Bueno, si hay un bosque en el medio, el agua se disipa, no pega. Entonces, en tierras frágiles o con pendientes, tener un bosque garantía que no vaya a haber erosión. Inundaciones es un gran tomador de agua, por lo tanto, si tuviéramos en vez de un bosque un lugar asfaltado, todo lo que llueva corre acá, absorbe. Entonces, el bosque es como un elemento central en la dinámica del ciclo del agua y del control de la erosión hídrica y eólica, porque también detiene vientos o controla o baja la velocidad del viento. Después, calidad de agua, porque es un gran filtrador de agua, en el sentido de que son lugares donde como el agua no escurre, se estanca, infiltra, se infiltra, recarga acuíferos, o sea, que es asegurar la calidad y el estado del agua. Después también bienes y servicios, porque el bosque no solo es paisaje, es madera, es leña, es frutos, es miel, es alimentos, es medicamentos, es turismo, pero también es hoy pasta de dientes. No sé si han visto la pasta de dientes con carbón activado. Bueno, carbón activado es bosque, o sea que estamos hablando, nadie imaginaría que en el cepillo de dientes haya carbón activado en las últimas cosas. O sea, que el bosque está como subvalorado desde el punto de vista de las políticas públicas, de manera, porque yo decía que los productos que generan no tienen el lobby necesario o la organización necesaria o la escala necesaria como para tener una estrategia de mercados. Pero tenemos 50 millones de hectáreas de bosque, por lo tanto podríamos tenerla, porque hay hongos que hoy en la Patagonia se exportan, miel orgánica, que el consumo de Italia es un gran comprador de miel orgánica. Hay un joven de Tierra del Fuego que exporta guitarras eléctricas de lenga, o sea que tenemos, o bombos de Santiago del Estero también son bosques, o sea, tenemos los juguetes, los que conocen, ustedes generalmente lo conocen en Italia, los juguetes son de madera, muchos de ellos, el famoso Pinocho y todo, o sea que tenés también el desarrollo de la juguetería de madera. También tenés la producción que ahora vamos a ver de carnes o asociados o frutos. Por lo tanto, me parece que también el bosque es riqueza, no ambiental, sino riqueza económica, ingresos, divisas. Y después el bosque es secuestrador de carbono, o sea que también tiene un mercado de potencial a desarrollar, que cada vez es más de los mercados de carbono o los más modernos que son los mercados de biodiversidad, que son las primeras aproximaciones que te dan. Ese contexto del bosque no siempre está el cuidar el bosque por per se, por el ambiente, pero hay que cuidar el bosque también por las empresas, por los negocios, por los ingresos. Después, bueno, para preservar también culturas. Adentro, abajo del bosque hay muchas culturas típicas,
culturas distintas. En el bosque formoseño, las tribus que hay asociadas al Pilcomayo o al Bermejo, y en el sur los mapuches asociados a otro ecosistema tan importante como ellos, o sea que también es cultura y artesanías únicas. Y si son únicas, lo que hay es que asociarlo a venderlo en el mundo entero. Por lo tanto, a esa comunidad con esa pequeña artesanía única en el mundo que la hacen solamente en la comunidad Pilagá o la comunidad o los Cuom, bueno, hoy está Mercado Libre, por nombrar a uno, que puede venderlo y ponérselo en China, al producto único, con cultura asociada, única, no hay Cuom en Francia, digamos. Por lo tanto, eso también es un tema que parece muy importante mostrar del bosque. ¿Qué tiene la ley? La ley tiene 4 cosas centrales. Los ordenamientos territoriales, o sea, cada provincia tiene que elaborar su ordenamiento territorial de los bosques con criterios de sustentabilidad ambiental y en un proceso participativo. Ese es. ¿Qué tiene? Después tiene un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación, o sea, los fondos de la ley, el dinero de los fondos. Después tiene intervenciones planificadas, que son, la ley va a financiar planes de conservación o planes de manejo o cambio de uso de suelo. O sea, puede en las zonas rojas en conservación, en las zonas amarillas de manejo, pero en las zonas verdes también se puede desmontar. Por lo tanto, esa es una de las herramientas que tiene. Y después tiene un programa nacional de protección de los bosques asociado, que es asistencia técnica, monitoreo, inventario forestal, sistema de alerta temprana, ahora vemos. Pero esos son los 4 elementos centrales de la ley. La Autoridad Nacional de Aplicación es la Dirección de Bosques, el área de ambiente, y las autoridades locales de aplicación son las organizaciones que las provincias determinen, Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente. El COFEMA es el ámbito de negociación nación-provincia en el tema ambiental para consensuar acciones generales, establecer criterios y pautas metodológicas de cómo se hacen los ordenamientos, cómo se distribuyen los fondos, porque los fondos se utiliza una polinómica en función de la superficie de la provincia, la cantidad de bosques que tiene, la cantidad de población que tiene esa provincia. Entonces se hizo como una polinómica, entonces si entra un peso o 100 pesos al fondo, Santiago le toca el 12%, Córdoba le toca el 8,4%, o sea, eso se hizo en el marco del COFEMA. Y los reglamentos y procedimientos, cuánto dura un ordenamiento, qué planes se pueden financiar y cuáles no. Entonces, así funciona la ley en Argentina a través de estos temas. Como les decía, la categoría 1, la roja, es de alto valor de conservación, mediano valor, y las verdes de bajo, que pueden transformarse en zonas total o parcial agrícolas. El mapa de la Argentina, el 60% son bosques amarillos, o sea, el 60% de los bosques categorizados en Argentina son de mediano valor y que se puede desarrollar actividades productivas, pero el bosque tiene que seguir siendo bosque. El 21% son de alto valor, lo rojo, y el bosque no puede someterse a una explotación sino a un programa de conservación. Pero se puede producir miel, o hongos o servicios ecosistémicos, o sea, no se puede utilizar esa leña o esa cosecha de madera, sino que son alto de valor. ¿Cuáles son? Y como las Patagonias, que en Patagonia hay mucho bosques de alto valor de conservación, o bosques en pendiente, como en Salta, que si uno los desmonta, después se llevan un puente, una lluvia, se lleva. Entonces, esos son de alto valor. Y después hay una zona verde, que es el 19%, que sí se pueden cambiar. O sea, puede haber hasta cambio de uso de suelo. Por lo tanto, nosotros en la perspectiva tenemos que el 60 más 21, el 80% de los bosques, nosotros queremos decir, son bosques y queremos que sigan siendo bosques. ¿Y el turismo dónde se puede hacer?
Turismo se puede hacer en cualquiera de los tres, digamos, porque es un servicio que brinda el bosque, que es la parte turística, que eso no está invalidado en hacerlo cualquiera de los tres. ¿Cuál es el estado de los ordenamientos de la provincia? Aquí tenemos distintos colores. Yo voy a tratar de explicar. Los que están de verde son las provincias que han ordenado sus bosques y el ordenamiento está vigente. O sea, como ven, son pocas, son tres: Chaco, Santa Fe y Santa Cruz. Los azules son provincias que han ordenado más de una vez, porque el ordenamiento dura 5 años y ya pasaron 15 años de la ley. O sea, que han ordenado más de una vez, pero sí están vencidos ahora. O sea, San Juan, Santiago, Jujuy y Misiones ya han ordenado por lo menos 2 veces, o sea, duración 5 y 5, 10 años, pero los tienen en este momento vencidos. Salta es una provincia que ha ordenado sus bosques, ha legislado su ordenamiento, pero todavía no se encuentra acreditado por nación. La ley dice que la provincia ordena y la nación acredita o no ese ordenamiento. El caso de Formosa que es naranja, es que ordenó y la nación no acreditó. No está de acuerdo con los criterios que utilizó Formosa para ordenar sus bosques. Por lo tanto, están ordenados, pero no está acreditado por la nación. Y los celestes son las provincias que han ordenado una sola vez sus bosques, desde que está la ley, y el ordenamiento dura 5 años. Por lo tanto, los celestes y los azules están vencidos. ¿Qué es el ordenamiento? El ordenamiento es que uno ordena el bosque según el valor de conservación que tiene. Alto valor rojo, mediano valor amarillo y bajo valor verde. Ahora, nosotros hemos juntado a las provincias, le hemos mostrado el mismo mapa el año pasado y les dijimos, tienen que ordenar, porque si ustedes quieren defender los bosques, bueno, primero actualicen sus ordenamientos. Entonces, este año hemos logrado, bueno, que Chaco acredite, que Salta saque la ley, Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Formosa, Jujuy se encuentran trabajando en la actualización y Mendoza y Catamarca ya nos han enviado propuestas. Por lo tanto, tenemos un número ya de unas 8 o 10 provincias más a esas 3 que están ordenando. Pero un desafío fue decirle, bueno, por favor, también hemos recibido mensajes de decir, es muy corto 5 años, cuesta mucho ordenar el territorio y a los 5 años nos vence. Entonces, estamos viendo que los 5 años está en el decreto de la ley. Por lo tanto, estamos viendo que aquellas provincias que durante el año 2025, por eso están apurados, que en el 2025, 2026 ordenen y acrediten, darle una extensión superior, que puede ser 8, 10, 12 años, o sea, porque es muy corto, sí, digamos. Y entonces está pasando eso. Ahora, perdón, ¿cómo se produce la relación cuando la nación interviene con ese ordenamiento que hacen las provincias? Las provincias tienen un acordado en el COFEMA 8 ejes en los cuales 8 temas que tienen que ocupar para hacer el ordenamiento. Los criterios, la participación, las capas de información que tienen que proveer. Entonces, ellos ordenan, mandan a la nación y la idea es decirle, bueno, te está faltando una cosa o aquí no, o esto. Y ellos, una vez que tengan el aval técnico nacional, mandan la ley al Congreso Provincial y lo aprueban. Hay provincias que lo hacen así, hay otras provincias que lo aprueban por ley, como Salta, y lo mandan, pero lo han hecho bien, lo han hecho muy a conciencia, digamos. Pero bueno, hay otras que antes de mandarlo buscan el aval técnico nacional. Cada provincia se maneja de la manera, pero en general nosotros le hemos
acompañado, nosotros observamos el proceso porque después tenemos que acreditar o no. Claro. Digamos. Pero bueno, era un estado bastante flojo en cuanto a ordenamientos y aspiramos a que este año y el año que viene Perfecto. las provincias se... Después, en líneas generales, hay casi 5 millones de hectáreas que están bajo manejo o conservación. O sea, casi el 9,1% de los ordenamientos están bajo un tipo de programa, o financiados por la ley, o a través de financiamientos propios de las provincias. O sea, nosotros tenemos menos del 10% bajo programa de los bosques. De los 50 millones de hectáreas, solo 4,8 millones, o los primeros 5,8, según no lo quiero calificar, pero lo que voy es, el 10% del territorio está bajo un tipo de programa. La idea es trabajar en un esquema de fijarse metas, de decir, bueno, para los próximos 10 años avanzar al 25% de los bosques de la nación, para llegar al 2030 o al 2030 y pico con el 70%, con el 50%. Ese sería lo primero que había que medir, era cuántas hectáreas de bosque hoy están bajo algún programa de manejo. Y es ese. Después tenemos X cantidad, son números, pero más o menos 7.000 planes aprobados y 2.000 proyectos que están vigentes, 4.000 y pico de personas jurídicas o físicas que fueron beneficiadas por el fondo, o sea, el fondo de la ley, 3.000 y pico de planes que ya han sido compensados totalmente, un número de profesionales involucrados, o sea, algo que le faltaba a la ley, lo tenía pero no lo tenía monitoreado, eso eran datos. Okay. O sea, había poco dato de este tipo. ¿Cuáles eran los impactos que generó? Por ejemplo, la ley ya tiene 17 años de funcionamiento y no tenemos cuánta mano de obra generó o qué impactos ambientales son medibles generó o cuánta riqueza generó, porque como se produce, se puede medir. Entonces, esos datos nosotros con las provincias hemos acordado de que en esta ley, en estos fondos que estamos girando ahora, identifiquemos un set de indicadores que nos permitan medir otra cosa más que la plata que uno le da o la que rinden, porque si no, no vamos a poder. Porque acá viene una negociación. La ley nunca tuvo, y ahora lo vamos a ver en la próxima, la ley, esto es los fondos de la ley. Y está puesto así a propósito. Yo le puedo mostrar ese gráfico y dicen, uy, ¿cómo aumentó el presupuesto? Pero eso está en pesos. Claro, Claro. Si uno lo hace la conversión en dólares o el equivalente, el año que más plata recibió la ley fue el primer año, que llegó al 18% de lo que el artículo de la ley dice que debiera recibir la ley. O sea, el techo de recibimiento fue en el primer año 2010, que fue el primer año que recibió fondos, que ahí aparecen unos 40 o 50 millones de pesos, un poquito menos, pero que equivalía al 18% de lo que realmente le correspondía. Y en el año 2002, 2003, digamos, ese año fue el año que menos recibió, fue casi como el 1,8%. ¿Y el origen de los fondos? Es obligación de sacarlo del tesoro, es fondo presupuestario, es presupuesto nacional. ¿En qué consiste la conservación? ¿Es la reforestación o qué? No, ahora lo vamos a ver, hay distintos, pero los fondos son de la ley, pero dice que es el 0,3%, la ley dice que debe tener como mínimo, nunca lo tuvo, pero el 0,3% de las obligaciones del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de origen agropecuario, ganadero y forestal del año anterior. Eso más o menos en Argentina son 500 millones de dólares. Y la ley hoy tiene 10 millones de dólares. Y sí, por eso, entonces la ¿Qué sucede?
cumplió, Es verdad, es verdad. no se cumplió nunca. La máxima fue el 18. Nosotros ahora estamos en el 9% del fondo, más o menos. Empezamos con 18 y llegamos a 9 hoy. Claro, y llegamos a 1,8. O sea, la curva es así y en los últimos, ahí está, 2022, 2023, pasa de 2.000 millones a 9.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora? 9.000 millones de pesos, pero comido por el factor inflacionario, digamos, ahora valor dólar, hoy son unos 9 millones de dólares, 8 millones y pico, casi 10, ahora está en 400, pero a lo que voy es el dato, por eso digo, uno lo muestra así o lo muestra así. Yo en las presentaciones tengo de las dos, pero explicar que la ley asigna fondos que nunca fueron dados. Y después, el otro problema que existe en simultáneo, que no ayuda para nada pedir más fondos, es que las provincias tenían, en el año 2024 había 19 provincias deudoras, o sea, 19 provincias, las 23, que no habían rendido la totalidad de sus fondos vencidos. Entonces hoy la situación es distinta, pero Y ese dinero no se puede guardar para el año siguiente. claro, hoy nosotros hemos transferido. Hoy están hay 19 provincias en regla, que se les transfirió 10.000 millones de pesos. Pendientes de pago hay 4 provincias por 2.572 millones, y esos son los que estaban en el fondo fiduciario. Okay. El gobierno saca en octubre del año pasado el decreto 888 que deroga el fondo fiduciario del FOBOSQUE, pero no deroga el FOBOSQUE, deroga la herramienta fondo fiduciario. En ese fondo fiduciario hay 16.000 millones de pesos, que son esos que estamos transfiriendo. Ya transferimos 10.000, quedan 2.000 y pico, y después queda una partida de unos casi 3.000 millones que complementan a esto. O sea que nosotros vamos a transferir a las provincias, estamos transfiriendo 16.000 millones de pesos desde enero a la fecha. Hemos transferido eso, 10, y tenemos 3.000 millones más. Pero además tenemos el presupuesto 2025, y es el presupuesto del 2023 prorrogado al 2024, prorrogado al 2025. O sea, 9.000 millones de pesos más, que estamos transfiriendo ahora a 7 provincias en trámite. ¿Qué provincias? Aquellas que estén cumpliendo con todas las rendiciones. Vamos a tener, ahora ya entraron unas 3, 4 provincias más, ya estamos con la mitad del país, más o menos, en regla para acceder a los 2025. ¿Por qué? La ley es así. Yo te doy plata este año y tenés 3 años para rendirla. Por lo tanto, los vencimientos te imposibilita cobrar si vos debes deudas de 3 o más años. Si debes deuda de 2 años, estás en regla. Entonces, hoy hay 19 provincias que cobraron este año porque no tenían vencimientos de 3 años para atrás. O sea, 19. Y 4 que la están rindiendo para cobrar. Ahora, para el 2025 tuvieron que rendir 2022. Hay solo 7 provincias que hoy han rendido el 2022 y ahora entraron 3 más. Por eso digo, es una complejidad adicional. Pero bueno, la realidad es que el fondo está activo. El dinero que da representa el 8%, 10% de lo que merecería recibir. Las provincias les costaba rendir, ahora están con una performance mejor, digamos. Esa es la parte buena, digamos. La parte mala es nunca se cubrió el 100% de lo que la ley establece en cuanto a financiamiento.
Entonces, el problema es no solo de financiamiento, me parece que falta explicar más a los legisladores, al Ministerio de Economía y a los diputados y senadores de la importancia de asignarle más fondos a la ley de bosques. Esa argumentación está un poco en lo que yo le decía, el bosque no es solo cuidado ambiental, sino es bienes, servicios, divisas, pero bueno, y metas, porque si uno dice, volviendo a esta presentación, perdón, les vuelvo, si yo les digo que 5 millones, 4 millones están bajo programa, si yo hago una escala con solo 10 millones de dólares, si yo hago una escala de decir, bueno, quiero el 30% de la superficie de bosques bajo planes, lo tengo que traducir en que necesito por lo menos 2 veces más el presupuesto actual que me están dando. Entonces, este tema nosotros tenemos que rediscutirlo, lo estamos preparando para discutir en el presupuesto 2026, que teóricamente se va a discutir en breve. Ahora, perdónenme una preguntita. Dos preguntitas. Usted dijo por ahí que se había suprimido un fondo, pero que subsistía el otro. ¿Qué quiere decir eso? Se suspendió, se eliminó el fondo fiduciario, pero la herramienta fondo fiduciario. ¿El fondo fiduciario qué es? El Ministerio de Economía anualmente decía, ¿cuánto le voy a pagar a Bosques? X, 9.000 millones lo último, hacía una transferencia al fondo y la plata iba al fondo. El fondo fiduciario, para no dejar la plata a la vista, compraba letras del tesoro, bonos y todo eso iba dando algún tipo de interés del dinero. Entonces, las provincias se les daba el capital y después se consolidaba con el vice, que es el administrador del fondo fiduciario, cuántos intereses dio, se utilizaba la misma polinómica y se giraba. Eso no existe más. Entonces, lo que hicimos, lo que logramos hacer en el decreto del presidente fue que no pase a rentas generales ese dinero, sino que primero pague toda la deuda atrasada a las provincias y después pase a rentas generales. No me digas cómo lo logramos, pero lo logramos. Dice el artículo 3 del decreto, lo que yo le estoy diciendo y lo pusimos nosotros, que era previo compensación de la deuda atrasada. Entonces, la deuda atrasada está en resoluciones del COFEMA, en donde dicen en 2022 era tanta plata, le corresponde a tal provincia, tal. Bueno, eso da 16.000 millones. Y eso ya no está más, ahora sale por tesorería la plata. O sea que ahora el trámite tiene un riesgo que no tenían antes. En el fondo fiduciario, si de un año a otro no lo gastaste, la plata queda. Ahora no. Ahora llega la plata y si el 31 de diciembre no la pediste, no la pautaste o no la consolidaste, la perdiste. Entonces, ¿cuál es la situación de Bosque? ¿Qué perdimos después de la ley? Antes de la ley, nosotros habíamos acumulado, como les decía, hasta 700.000 hectáreas por año. Hoy tenemos que en 15 años de la ley, esto está hasta el 2022, 3.7 millones de hectáreas se perdieron de bosque, sumando todos los años, desde que empezó la ley hasta el 2022. Pero con una diferencia, no todas las hectáreas son ilegales, porque como hay cambio de uso legal, o sea, hay provincias o productores que han presentado cambio de uso del suelo en las zonas verdes, ahí lo ven, las zonas verdes, ahí hay 4 colores, pero ahora les digo cuál es. En las zonas verdes, que es el 20 y pico %, que equivalen más o menos 1 millón de hectáreas. Entonces, 1 millón de hectáreas son legales, se han hecho a derecho. Y casi 3 millones de hectáreas, digamos, o 2 millones, perdón, 2.700.000 hectáreas se han hecho ilegalmente. O sea, tenemos cada hectárea legalmente desmontada, casi 2 hectáreas y un poco más ilegalmente. Por lo tanto, el problema sigue siendo el control de la deforestación.
¿Cómo se hace la determinación de esas superficies? ¿Hay alguien que estudia por imágenes satelitales? Claro, nosotros tenemos un sistema de monitoreo, nosotros tenemos el sistema de alerta temprana de deforestación que cada 15 días se le comunica por escrito a la provincia en todos los lugares donde detectamos desmontes, en todos lados. No todo lo que detectamos es desmonte, porque puede ser un incendio, que a lo mejor después se recupera, puede ser una ruta, en el sentido de desmonte, pero no es un desmonte legal, es un desmonte planificado para alguna obra. Pero sí, el sistema... Entonces, la situación... Sí, hay una alerta de fuego, ¿no? Hay una alerta de fuego, pero eso lo maneja el plan de manejo de fuego. O sea, nosotros... No lo habían eliminado eso. No, eso pasó a seguridad. O sea, el fuego lo sacaron de ambiente y lo pasaron al Ministerio de Seguridad y crearon la oficina de riesgo, se llama, en donde está anclado el plan de manejo de fuego ahí. Entonces, cuando vos hablas de cambio de uso del suelo, o te reforestaron con otras No, especies, desmontaron. o desmontaron el cambio de uso de suelo es desmonte, Bien. digamos, pero el desmonte puede ser para forestar con pinos, el desmonte puede ser para hacer agricultura o el desmonte puede ser para hacer ganadería. Pero si forestan con pinos, no sirve. No, porque no es bosque nativo. Sí, no es publicativo. Y si fuera forestal con algarrobo, tampoco es un bosque nativo, es un monocultivo. Es la diferencia de la soja con el algarrobo es que uno tarda 100 días en crecer y el otro 10 años. Pero es un monocultivo. Los silvopastoriles. Sí. No sería entonces un bosque nativo. Los silvopastoriles, ahora vamos a ver justamente silvopastoriles, digamos, pero aquí, bueno, desafíos, no quería no contestarle, pero lo vamos justamente a ver ahí. No sé qué iba a decir algo ahí. Yo le iba a preguntar, ¿ustedes informan a la provincia esa detección de desmonte? ¿Y la provincia qué hace? ¿Informa a los propietarios? ¿Informa a quién? ¿O qué? A eso. Hay provincias que lo usan, Santa Fe, para cursar un aviso de que el productor o el campo donde se detectó el sistema explique qué es lo que está haciendo y muestra Santa Fe. Hay otras provincias que juntan las declaraciones y cada X periodo de tiempo contestan. Hay otras provincias que no contestan y hay otras provincias que nos piden por escrito que no le demos más informes del sistema de alerta temprana de deforestación. Tenemos para todos los gustos. Pero a lo que voy es que el sistema es un sistema montado en los servidores que usa dos satélites, uno francés y uno norteamericano, digamos, y cada 15 días nosotros barremos todo el país y le mandamos la información a la provincia por escrito. No se les escapa nada. Tenemos a la fecha 5.500 sistemas de alerta temprana disparadas y el año pasado 11.000. Y casi que coincide la deforestación después al año con los sistemas de alerta que nosotros estamos. O sea, eso se va afinando. Esa es una ventaja a la hora de la discusión con la Unión Europea. O sea, nosotros en tiempo real sabemos dónde están deforestando. Después, si se puede evitar o no se puede evitar, es la otra discusión, ¿no? Entonces, algo lo estábamos hablando, desafíos asociados es la visión del bosque, la visión sobre el bosque, o sea, no solo la ambiental per se, sino también la económica, las asimetrías que existen, digamos, hay tierras con tenencia precaria en la Argentina, entonces la dificultad de acceder a fondos es compleja, hay otros que tienen determinadas prácticas o dificultad para acceder a fondos. Después el conocimiento
es continuo, hay que hacer una capacitación continua a distintos niveles. Uno cuando habla de capacitación continua, yo en mi cabeza están gerentes de banco, digamos, no solo estudiantes secundarios, sino una persona que maneja bien el bosque, una persona que no lo hace, debiera tener, o por provincial, un beneficio fiscal positivo, o por la banca un beneficio crediticio, digamos, porque si no es un filántropo que todos felicitamos, pero esto la sociedad dijo que hay que cuidarlo, pero andar cuidando vos, digamos, pagar los mismos impuestos, o sea, me parece que está faltando un poco de política pública sobre eso. Bueno, desafíos, les decía, incumplimiento de la actualización del ordenamiento, deficiencias en la aplicación del fondo, no solo falta de fondos de lo que la ley asigna, digamos, también, debilidades institucionales con la administración de planes o la falta de control. Las provincias están mejorando, el sistema de control lo están mejorando, es cierto, hay una mejora. Para dar una idea, Chaco, que fue la provincia que sale siempre en los diarios, en el año 2023 desmontaron 53.000 hectáreas en la provincia. En el año 2024, 36.000 hectáreas. Y en el año 2025, al 30 de julio, 8.000 hectáreas. Por lo tanto, que si uno hace una proyección, puede estar en 16 o en 20. O sea, indudablemente hubo control. El desmonte ilegal en Salta ha bajado a valores de 9.000 hectáreas, que es realmente llamativo. Por lo tanto, se ve. Después hay algunos planes, y ahí voy con los 5 pastoriles que voy a hacer, que tienen 2 interpretaciones, ¿no? Pero bueno, ahora voy. Acciones en el marco de la ley, bueno, el sistema de alerta, hasta que les decía, el inventario, la asistencia, nosotros tenemos unidades regionales, o sea, funcionarios de la nación en distintas provincias, colaborando con las provincias que necesitan o capacitación o monitoreo. Tenemos un sistema integrado de información forestal, tenemos todo en una plataforma única, o sea, todas las provincias cargan sus planes, reciben sus transferencias, hacen sus rendiciones, todo virtualmente. O sea, no hay más papeles que vienen para acá o para allá, o no, sino cada una carga en el sistema integrado de información forestal. Es una plataforma en donde si uno quiere ver la ley de bosques, en histórica, entra al sistema. Es pública. Es pública, pero con acceso, hay que loguearse al acceso. O sea, si un juez pide información, nosotros lo logueamos al juez. Si una provincia tiene el acceso y controla todo lo que es de la provincia entra y sale. Ahora, si viene un señor que dice, déjame entrar en el Chaco, uno puede ver el Chaco, pero no le das un logo para cambiar un ingreso. Pero bueno. Y esas que no responden o que dicen que no les manden más avisos, etcétera, no tienen ningún tipo de castigo, digamos, sanción. No hay castigos en la ley de bosques, porque es una ley de presupuestos mínimos, y la ley de presupuestos mínimos es de presupuestos mínimos, digamos, supuestos mínimos de conservación. Y entonces lo único que tiene la ley es un registro de infractores, pero no hay cosas que uno dice, si no haces tal cosa, yo no te mando la plata. Porque la provincia dice, no es tu plata, es mi plata, porque vos no tenés bosque, yo tengo bosque. Entonces, la provincia dice, yo tengo 7 millones de hectáreas de bosques y vos me tenés que pagar la ley, pero no me podés poner que si yo no desmonto, vos no me vas a dar la plata, porque la plata es mía, no tuya. Pues vos solamente no hay punitorios. ¿Cómo hacen para reducir esa deforestación ilegal? Y primero trabajamos con la provincia, después las provincias a veces se preocupan
porque no estamos hablando de que hay buenos de un lado y malos del otro, sino que en general hay una presión social cada vez más fuerte, digamos. Están interviniendo algunos, el Poder Judicial en algunas, digamos, por lo tanto se han judicializado algunas cosas. Sí, sí. En el sur están ordenando a la provincia que ordene territorialmente sus bosques, a la otra provincia le han hecho sumarios o el juez ha intimado y ha declarado eh, eh, como una organización dedicada al desmonte. O sea, la cosa no es tan fácil. Y ahora la aparición del tema de la Unión Europea, que es el último punto de la exposición, presentó eso. Pero la realidad, nosotros no tenemos posibilidad de sancionar, no tenemos mandato para sancionar a una provincia. No, lo que usted dijo lo comparto, que hubo mucha litigiosidad, porque yo he visto fallos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en un caso de Salta, que la Corte dispone que los estudios de impacto ambiental deben ser acumulativos. Porque usted pedía desmontar un pedacito de pedacito, Claro. digo, no, hay que hacerlo acumulativo. Entonces, eso debería quedar para cada provincia, penar a los infractores, pero a veces la Corte la interviene porque se hacen juicios. Claro, bueno, después aquí también tenemos el último punto, ese nombre raro que es SAC-MEFOR, es Sí. el sistema de control y verificación forestal. Sí. Es la trazabilidad del sistema. O sea, nosotros estamos digitalizando como para conocer la cantidad de carbón que se comercializa, de leña que se condensa, y MBGI, que es esto que le vengo a decir, que engancha con su pregunta. El MBGI, el objetivo del MBGI es justamente poder garantizar que uno puede producir animales, o sea, carne, sin destruir el bosque o manteniendo la funcionalidad del bosque. Es un concepto que se llamaba históricamente silvopastoril. Es lo mismo. Lo que pasa es que el silvopastoril, la idea era, y lo enseñaban en la facultad, yo soy agrónomo, y estudiaban de desmontar aquí, hacer una franja de 100 metros, desmontar todo, hacer una franja de 100 metros. Bueno, hoy eso el satélite le marca deforestación por ganadería, para ganadería. O sea, hoy los silvopastoriles tradicionalmente establecidos, en donde uno dice, esto no lo toco de monte, todo esto desmonto, esto no lo toco de monte, todo esto desmonto, hoy no podría entrar a la Unión Europea con ese esquema. Entonces, el MBGI es justamente... Pero debería todo lo que es emisiones de ganado a través de la producción del bosque. Bueno, pero el MBGI, el acuerdo que se firmó entre el Organismo Nacional de Ambiente y el Organismo de Agricultura, esto es 2 gobiernos atrás. O sea, en el gobierno de Macri se firmó un primer compromiso MBGI de desarrollar una actividad de manejo de bosques con ganadería integrada. En el gobierno saliente de Fernández se firmó una resolución conjunta y creó un comité técnico nacional que está integrado por Ambiente, por la Agricultura y por el INTA. Ese comité, para cada provincia, porque manejar el bosque con ganadería en Misiones es totalmente distinto a manejar el bosque con ganadería en La Pampa. Digamos, son 2 conceptos distintos, en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego. Digamos. Entonces, cada provincia tiene que elaborar su estrategia MBGI, que es mantener el bosque, poder hacer intervenciones internas, pero no desmontes, y trabajar con ganadería y pasturas. En algunos lugares es más sencillo, en algunos lugares es más complejo. Tiene una definición clara, es la variable para que los haga sostenible es económica, o sea, tiene que tener rentabilidad, porque si no, no lo van a hacer. Pero además tiene que tener impacto ambiental, de que los satélites no les marque
que usted está perdiendo bosque. Entonces es un desafío de manejo grande, pero es una salida concreta a tratar de no perder, para los que tienen bosque y ganadería, un mercado que a lo mejor quieren tener, que es el de la Unión Europea, no solo de carne, porque ahora se habilitó la exportación de cuero. Por lo tanto, el cuero, digamos, también se puede exportar y le van a hacer la diligencia de vida igual, o sea, el mismo sistema. Por lo tanto, este es un desafío. Nosotros lo que estamos haciendo es financiándolo con la ley, proyectos que se presenten, con un proyecto con FAO, que es pago por resultados. Vamos a asignar, ya asignamos 92 planes que son de $100.000 cada uno, o sea, son aproximadamente unos $10 millones de 92 planes MBGI de las 23 provincias, y el chef nos acaba de aprobar un proyecto de $5 millones para un área contigua de 4 provincias. Son 5 departamentos de Santiago, 3 del Chaco, 3 de Formosa y 3 de Salta, que es donde está el corazón del bosque chaqueño, para desarrollar MBGI en grandes productores y trazabilidad ganadera hasta el mercado, digamos. Por supuesto, pensando en el mercado de la Unión Europea, pero lo que voy es, puede ser el mercado chino, digamos. Ese proyecto se pone en marcha en febrero. De los MBGI de los 92 ya firmamos el 30% de los convenios. Son 30 y pico que se firmaron de los 92. Y por la ley se financiaron unos pocos, pero las provincias que creemos que es las que tienen la mayor cantidad de problemas, que es Salta, Chaco, Santiago y Formosa. Así que este concepto, y el MBGI, como le digo, es bosques y ganadería. Eso es lo que dice. O sea, silvo, pastoril, es lo mismo. Madera y animales. El concepto del silvopastoril es el que le decía, era cuidado y desmonte, faja de bosque y desmonte. Ese concepto no ingresa a los mercados europeos ahora. Este podría ingresarlo y lo que vamos a demostrarlo. Pero además demostrarlo, no solo por la Unión Europea, sino que el ganadero compre. Reciclar nosotros, porque Claro. ya están por franja. Claro, y además el corte de la Unión Europea es el 30 de diciembre del 2020. Por lo tanto, hay 21, 22, 23 y 24. Y lo que queda, hay 4 años y medio de desmontes para atrás que podrían no ingresar al mercado. Por lo tanto, estamos viendo también, porque ahí no hubo mala fe del productor, ahí lo que hubo es que este programa no existía y que la Unión Europea no existía. Entonces estamos viendo a ver algún esquema de reconversión, pero eso está bastante más lejos que adoptar un sistema que pueda certificarse. Inclusive el MBGI, como hay comités provinciales y nacionales, podría, si funciona, certificar MBGI y que ese le dé el ingreso a mercados que piden determinadas condiciones de cero deforestación o no degradación. Sí, últimamente viste que salió que Francia está negociando con sus agricultores esa normativa de la Unión Europea. Bueno, estos son los últimos 3 apariencias. Digo, el impacto positivo de la ley, hubo disminución de la deforestación, digamos, a pesar de las demoras, todo el país ha hecho su ordenamiento territorial de los bosques. Lo que no lo han hecho es actualizarlo, algunas y otras sí. Se estableció un fondo nacional, está financiando hasta o solo el 10% de lo que figura, pero el fondo está, habría que calzarle financiamiento. Eso se discute en el Ministerio de Economía y después en el Congreso, digamos, y los senadores y los diputados, bueno, sobre todo los senadores representan a esas provincias, por lo tanto, ese también es una discusión.
generó, digamos, la ley permitió una visualización y un reconocimiento de la importancia de los bosques que no había antes. Hay algunos instrumentos obligatorios en la elaboración del aprovechamiento forestal, como la evaluación de impacto ambiental, esto que decía recién, o el monitoreo. Y después impulsó también a ciertos sectores académicos, científicos, tecnológicos a generar información del bosque que todavía falta, pero bueno, también es cierto que se ha desarrollado, eso que se ha desarrollado en la Argentina. Esos son los impactos positivos de la ley, pese a que uno puede decir que hubiese sido más ambicioso, pero los desafíos es esto que decía, ampliar la asignación y la generación de fondos de la ley, pues eso hay que plantearlo, porque la realidad es esa. Hemos tenido reuniones con el secretario de Modernización del Estado, digamos, o Sturzenegger, sobre este tema, digamos, porque él quería conocer cómo funcionaba la ley y todo. Y bueno, le estamos acercando información, no me parece mal que consulte y que le mandemos información. Y él dijo, bueno, esta es una ley que hay que sacarla con la mayor cantidad de consenso posible. Pero bueno, agilizar y flexibilizar tiempos y procesos administrativos, esto es lo que les decía, la demora de las rendiciones y el traslado, hay que buscar un esquema más. Bueno, actualizar los ordenamientos con mejor técnica. Hay también, si uno suma la superficie de bosque de los ordenamientos y uno suma el inventario forestal, hay deficiencias, hay más hectáreas de bosques si las provincias pintan que lo que el inventario marca. Eso puede ser porque lo establecen su metodología o porque captan más dinero de la ley poniendo más bosques. Eso también pasa. Fortalecer el control y monitoreo es 3-1. Uno legalmente pierde, cada hectárea que se pierde legalmente, hay 3 que se pierden ilegalmente, o sea que hay que mejorar el control. Hoy el control es satelital al detalle, o sea, uno puede, o hay provincias que están estableciendo que todo topadora tenga un chip, por lo tanto, y que lo tenga que tener activado el chip, como la caja negra de lo colectivo, bueno, el chip, bueno, hay temas modernas que se pueden trabajar. Después, los desafíos es que accedan pequeños productores, en general es muy difícil acceder en las provincias a pequeños productores. Las cadenas, estos que les decía, de cadenas de producción y agregado valor, o sea, hay que fortalecerlas. Hoy, la ley de bosques no puede financiar una industria de carbón activado para venderle a Colgate para que lo pongan del dentífrico. Lo tiene que hacer el Ministerio de Economía, la banca pública y privada. Sí, no la Dirección de Bosques. O sea, yo no voy a poder desde la Dirección de Bosques armar una industria de carbón activado porque sale varios millones de dólares. Pero hoy hasta los filtros de los cigarrillos tienen carbón activado, los pañales y la pasta dentífrica, como para dar un ejemplo. Eso, por eso digo, el valor agregado y la responsabilidad de que los bosques no es un tema nada más de la Dirección de Bosques, sino de otras áreas del Estado, es un desafío. Y lo último, esta es la última transparencia, es la regulación de la Unión Europea, que trabaja sobre toda la cadena, o sea, en este caso es madera, pero podría ser ganadería, o sea, el bosque se lo tiene que monitorear, trazar hasta el primer en soja, en carne y en madera, y sus subproductos, y hasta la llegada a la Unión Europea. O sea, toda la trazabilidad y la cadena de custodio de la mercadería que lleva. Entonces, eso está, hoy en la Argentina está en pleno, no negociación, como le decía, sino en conversaciones con la Unión Europea, porque la Unión Europea dice, no puedo negociar algo que es interno de mi política. O sea, la restricción yo se la doy al importador.
yo le digo al importador europeo, no podés traer a la Unión Europea carnes, soja o madera que venga de áreas deforestadas después del 2020. Entonces, si lo cumple, está todo bien, si no lo cumple, lo sanciono. Pero yo con la Argentina no. Ya, eso para bosques nativos solo. Los implantados, por ejemplo. No, eso es para bosque nativo. Eso es para No, bosque. no tiene manejo, no tiene control. No, no es la exigencia del implantado es que no estén forestados en tierras que han sido monte en el 2020. Entonces, esto también genera actividad. Inclusive el día miércoles de esta semana hay una reunión en Cancillería con la Unión Europea por el tema. Esto tiene dos grandes temas. Uno, el reglamento y la dirigencia de vida, y otro es calificación del riesgo país. Lo que está discutiendo la Argentina es riesgo país. El riesgo país son tres: bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. La Argentina la ha puesto en mediano riesgo. La Argentina quiere estar en bajo riesgo. Y la Unión Europea ha dividido alto riesgo a los países que no tienen buena relación con la Unión Europea, es una decisión estrictamente política: Rusia, Venezuela, Sudán. Pero esos son también, ¿no? Pero Brasil también. alto riesgo. Brasil también, ¿no? A Brasil la puso en el mediano riesgo. Antes. Y a todos los países de la Unión Europea, y a Estados Unidos y a algunos otros, la ha puesto de bajo riesgo. Y definió parámetros cuantitativos y cualitativos. La Argentina, de los 5 parámetros cuantitativos, 3 cumpliría y 2 no, y ahí estamos trabados. Uno de los cuantitativos es no más del 0,2% de los bosques desmontados por año. Nosotros estamos en el 0,38 más o menos por ciento de los bosques. Estábamos en el 0,51 en el 2020, ahora estamos en el 0,38, pero estamos lejos. No más de 70.000 hectáreas por año. La Argentina preguntó de dónde sale ese número. La Unión Europea no pudo contestar de dónde sale ese número. Es un número arbitrario. Nosotros estamos en 166.000 hectáreas de bosque, hoy desmontadas por año. El año pasado, 2024, ¿no? 2023 estábamos en 179.000, 2022 estábamos en 200.000, 2020 estábamos en 220.000, o sea, venimos bajando, pero no damos. Y después, aumento de la superficie de soja en el país. La superficie de soja bajó, el pico lo dio en el 2017, bajó, o sea, eran 19 millones la máxima, ahora bajó. Aumento del stock ganadero, no aumentó el stock ganadero en Argentina, se mantiene. La explicación es que si aumenta la superficie, aumenta el stock, la presión sobre el bosque sería mayor. Eso. Y aumento de la superficie forestal implantada, que sí aumentó poquito, pero como ellos certifican en el FCC, le piden campos que no hayan sido bosques por lo menos 10 años. Por lo tanto, de los 5 de calidad, de cuantitativos, en 2 no figuran, 2 no. Pero nosotros 3 tenemos posibilidades de demostrar así. Y después en los cualitativos tenemos una ventaja comparativa mejor que la mayoría de los países, porque tenemos ley, porque tenemos inventario forestal, tenemos un fondo, más chico que sea, es un fondo, porque tenemos un sistema de alerta temprana de la deforestación, porque tenemos monitoreo, porque tenemos estrategias de manejo de bosques con ganadería integrada, o sea, conceptos para evitar deforestar. O sea que, si esa es la realidad, ¿qué va a pasar con la Unión Europea? No sabemos, digamos. Pero la realidad es que hay una argumentación y un trabajo entre Cancillería, Agricultura y nosotros, que yo llevo 30 años en el Estado, no lo había visto antes, digamos, y un poco porque la presión del sector privado es altísima, digamos, o sea,
que está la Cámara Ciara, la Cámara de la Industria Aceitera. La Argentina es el primer exportador de aceite de soja en el mundo, es el sexto productor ganadero en el mundo, es el tercer o cuarto productor de soja grano, digamos. O sea, la presión, el 60% de las exportaciones argentinas viene de estos complejos, y aquí va soja y derivados, o sea, del aceite, la torta, el grano, la carne, el cuero, las vísceras, todo lo que vaya a ese mercado, y en la madera también. Por lo tanto, la presión es fuerte. Los gobernadores ahora han empezado a hacer, porque parecía algo medio lejos, sí, y ahora ya está cerca. Y la verdad que ojalá que sirva, digamos, el tema, pero bueno, va a haber que definir también si los bosques van a seguir siendo bosques, y acá con esto cierro, que es casi como empecé, si los bosques no van a poder ser desmontados, porque va a haber regulaciones. Bueno, ¿cuál es la política de bosques en la República Argentina? Hay que planteárselo, ¿no? Digamos, si nosotros decimos, bueno, los bosques tienen que mantenerse bosques, pues vamos a perder mercados si los desmontamos, o no vamos a ingresar. Bueno, ¿cuál es la política de sostenimiento de los bosques en la Argentina? Y ahí me parece que está el gran desafío de decir que esta regulación nos va a servir para no perder mercados, que es lo que queremos. Ojalá que no los perdamos. Ahora, ¿te va a servir para cuidar los bosques? Bueno, esto es, todavía no lo sabemos, aspiramos a que sí, digamos, de que sea un elemento. Lo último es, para que pase, lo que tenemos que tener muy claro es la información de qué financia la ley, qué impactos económicos genera y qué metas nos vamos a dar de manejo y conservación del medio a lo largo de los próximos 15, 20 años. ¿Y la Cámara de la Madera qué dice? La Cámara de la Madera está preocupada porque en su momento los satélites europeos no determinaban si era bosque nativo o implantado. Por lo tanto, la primera preocupación, el primer sector que estaba preocupado es el sector de la forestación, porque demarcaba deforestación. Ellos decían, pero son pinos, Claro. o son eucaliptos. Y claro, el pino además es nativo en Europa, o sea, pero no aquí, digamos. Entonces, después se quedó que se puede diferenciar el nativo del exótico con imágenes satelitales. Esa fue la primera preocupación de las cámaras forestales. Y si vas a la avenida Belgrano, la Pacho, qué sé yo cuánto. Sí. Y el carbón de leña, ¿no? Que tanto comemos sal. Así que bueno, ese... Gracias. Un aplauso. Y después yo, como soy privilegiada por la ubicación, te voy a hacer la primera pregunta. El comentario es que nos alegramos realmente de ese trabajo conjunto que están haciendo con otras áreas del Estado, que no siempre lo vi tan armónico como ahora, en este caso, por el tema de la Unión Europea. Después, dos preguntitas. Usted dice que obviamente tenemos que alentar para que cuiden los bosques, pero de alguna manera hay que compensarlos. Por eso yo había leído en la ley un sistema de pago de servicios ambientales que era, claro, lo que pasa es que no nos mandan dinero suficiente, que era como para compensar a aquellos que protegían sus bosques. Esa es una pregunta. Después la segunda es, ¿qué pasó con esa gestión que hizo este señor, el ingeniero López, antes Sturzenegger, que inclusive contra la ley, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con...? Lo primero, el artículo 30 de la ley dice que se crea el fondo para compensar a las jurisdicciones por los pagos
con los servicios ambientales que prestan los bosques. O sea, el dinero de la ley es para el pago de servicios ambientales que prestan los bosques y compensar a las provincias para eso. Para que pase eso y todo tenedor de bosque pueda recibir una compensación por los servicios, en principio lo que tiene que tener es el 100% la ley en los recursos, porque si no, uno no puede dividir 10 millones de dólares en 50 millones de hectáreas de bosque, pero uno sí puede dividir 500 millones de dólares en 50 millones de hectáreas de bosque. Entonces, eso es lo primero. Ahora, para que eso pase en un esquema, y acá pasaron gobiernos de diferentes extracciones, por tanto, no es una cuestión de uno de acá, otro más de acá, otro de aquí, es ninguno puso los 500 millones. Por lo tanto, acá hay un problema de falta de apreciación del valor de la importancia de asignar esos fondos, y entonces yo lo veo desde el punto de vista ambiental, del bosque, algunos lo verá desde el punto de vista cultural, y el ministro de Economía lo ve desde el punto de vista de la economía. Entonces, hay que tener argumentos ambientales para que yo me convenza o yo convenza, y argumentos económicos para que un ministro diga, bueno. Entonces, ese trabajo me parece que es el que falta. Este es el que falta. Falta mostrar lo que genera hoy los bosques. Nosotros hicimos un trabajito justamente en esa línea. El AFIP tiene 900 categorías. El AFIP. 900 categorías. Desde peluquero hasta maestro mayor de obra o constructor de laderas, digamos. De las 900, 100 algo se hace con el bosque. Dentífrico. Sigo con eso. O instrumentos musicales, decía recién. O... Después el porcentaje lo vemos. Segundo análisis. El Parque Iguazú, que son bosques y agua, entraron del 1 de enero al 31 de julio 1 millón de turistas. Por lo tanto, hay 1 millón de personas que pagaron la entrada del Parque Iguazú para ver bosques, pajaritos y agua. ¿Cuánto es en divisas eso? ¿Cuánta plata ingresó? Además, ¿cuántos son extranjeros o cuántos? Entonces, el cuidado de los bosques pasa por saber cuánto está dejando hoy el bosque sin que nosotros ni lo sepamos. Cuánta gente entra, porque ir a glaciares no hay bosque. Ahora, ¿cuántos turistas van a Nahuel Huapi? ¿Cuántos van a los alerces? ¿Qué van a ver? Bosque. Eso tiene un ingreso. ¿Cuántas ciudades viven del turismo que viene a ver bosques? Esa tasa económica no la tenemos, no la hemos sacado, y sería importante. Y después, ¿cuánto IVA pagan las actividades comerciales? De ahí viene cuánto de IVA pagan los bosques cuando producen algo con el... Entonces, esos valores no es lo mismo pedirle 500 millones de dólares en un presupuesto, sabiendo que el sector recauda por IVA 2.000 millones, que decirle deben 500 porque hay que cuidar los árboles. Entonces, ¿cuánta divisa le ingresa al Banco Central por turismo para que vienen a ver bosques o algo de bosque y agua? Entonces, no es lo mismo decir, mira, hoy está generando, los bosques están generando este dinero. Y solo el 9% de los bosques están bajo manejo. Tenemos que llevar a por lo menos a la mitad de los bosques bajo manejo. Entonces va a tener a lo mejor lo mismo de ingresos o más, y el bosque cuidado. Eso me parece que es lo que está faltando en la Argentina, que son los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros fuimos a la oficina de presupuesto del Congreso este año
hablar con el director de la oficina de presupuesto y le dijimos, queremos que hay un especialista en fiscales, la oficina le asesora a los diputados que les piden información. Nosotros le dijimos, si nos lo puede hacer, que es buscar 3 o 4 actividades fuertes del bosque: madera, carbón, muebles, durmientes y turismo. Dijimos, bueno, diciéndole eso, si nos puede sacar cuánto se recauda por IVA hoy en la Argentina con esas 5 cosas. Entonces, ya teniendo ese dato, porque carbón no se hace aquí. Carbón tenés que tener un bosque para hacer carbón. Y tenés que tener ferrocarriles, compra durmiente, y tenés que tener durmiente de quebracho para los ferrocarriles. Y bueno, y así. Ese trabajo no está hecho. Pero yo apunto a que debemos ir ahí. Y después agregarle lo cultural, lo filantrópico, lo ambiental, todo eso que todos nos sensibilizamos con los bosques, menos los que manejan la caja en los ministerios de Economía. No estoy hablando del actual ministerio, de los últimos años. Y en las provincias también, porque fíjense, en las provincias, este productor tiene un bosque rojo, no lo puede tocar, y este productor tiene un verde, y aquí hace soja, y aquí no puede hacer soja ni desmontarlo. Ahora, para el ministro, los dos, ministro de Economía, provincial, los dos cobran el mismo impuesto inmobiliario rural, a los dos le pagan lo mismo de ingreso bruto. Che, acá puedes sacar 2,5 toneladas de soja, y acá lo que puedes hacer es miel o algo, pero no puedes hacer 2,5 toneladas de soja. Si vos querés cuidar este bosque y bajar el impuesto inmobiliario de estas personas. Entonces, por eso digo que no estoy hablando del ministro de Economía actual, ni el anterior, ni el anterior, sino de los ministros de Economía de la Argentina y de las provincias, que no está en la agenda ese tema. Entonces, pero tampoco nosotros tenemos los datos. Entonces hay que salir a buscar esos datos. ¿El mercado de crédito de carbono no También. no se pensó en eso? Sí, yo no sé, digamos, eso está en pleno desarrollo, y eso necesita bosques para hacerlo. Y eso tiene un precio y tiene un valor en el mercado. Entonces, toda esa valorización de los bosques es algo que nos está faltando ponerle números, digamos. En ese aspecto, la gente del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación no les ayuda. Sí. No, estamos recabando información de todos lados. Inclusive de turismo, porque justo estamos en la Secretaría de Turismo y Ambiente. En turismo, los datos estamos pidiendo es al turismo. Sí. Pero una entrada al Parque Iguazú creo que sale 40.000 pesos, una cosa así, y 1 millón de personas pasaron. O sea, multipliquen. Y además lo cobra la nación, el Parque Nacional. Claro. O sea, eso tiene pues otros parques que son deficitarios. Claro, no, y tiene otros parques que son deficitarios. La entrada a Iguazú es mayor que la entrada a todos los otros parques del país. Ese está la parte, creo que son los más. Sí. Yo quería hacer una consulta, le agradezco mucho porque ponen la actualización de todo este tema, que lo sigo de alguna manera. Hace como 20 años se empezó a hablar, y lo seguí, por eso, pero lo seguí de asaltos, o sea, tratando, no es que lo seguí porque no es mi tarea o mi trabajo. El tema de los bonos verdes, es decir, el propietario de un bosque nativo que por razones se hizo y no lo explota, no lo deforesta, tal vez porque no tiene condiciones geográficas o porque no tiene fondos o porque decidió no hacerlo. ¿Qué forma de compensación? Usted mencionó algo de la ley, pero se habló mucho en su momento de poder certificar las emisiones que se captan y que se pueden vender los bonos en el mercado internacional de bonos. Después la Argentina no entró, o entró parcialmente. San Luis, si no recuerdo mal, hizo todo un proyecto que estaba muy bien armado por una constructora, y como en ese momento había disonancia entre el gobierno central y el gobierno de
San Luis no se lo permitieron poner en el mercado, en fin. ¿Qué tiene de todo eso hoy en día? Porque Bien, me gustaría saber. hay una decisión que se tomó no hace mucho, este año, es la decisión oficial de no irse del Acuerdo de París. Porque en su momento se planteó de irse del Acuerdo de París. Ahora se dijo, no nos vamos del Acuerdo de París. No nos conviene, no vamos a hacer, no nos vamos a ir. Entonces, en el Acuerdo de París hay un artículo 6 que regula los bonos. Los bonos reconocidos y el mercado voluntario. El reconocido, el voluntario tiene un valor de $5 la tonelada y el regulado tiene 40, puede llegar a 50, o sea, tiene una diferencia. Para estar regulado, tiene una serie de características distintas y además lo tiene que descontar de la contribución nacional. O sea, si son bonos que se los va a llevar X persona, son bonos, son emisiones que hay que descontarlas de la contribución nacional. No suman a la contribución, pues si no se tienen que sumar 2 veces. Entonces, eso se está discutiendo en este momento de armar como desarrollar. Después hay una pelea que va a haber entre los privados y las provincias. En el sentido que los privados dicen, queremos una ley que identifique claramente el titular del bono o el dueño. Y las provincias, hay algunas que están haciendo proyectos en que involucran todos los bosques de la provincia y le van a asignar un beneficio a la provincia y un beneficio al particular. Digamos, ahí hay una pelea. Pero entre el sector privado dice, son míos los bonos, sobre todo el regulado, estamos hablando, no el voluntario, porque el voluntario es más flexible. Y las provincias dicen, no, el bosque es de determinada provincia y yo asigno una ganancia o un beneficio a un particular X en función de la superficie. Yo no tengo todavía posición sobre si conviene una o conviene la otra. Sé que ahí va a haber choque de intereses, pero ahora, porque después el carbono es el balance del carbono. O sea, los bosques tienen carbono, también las hojas se mueren, las raíces se pudren, las ramas se caen, crecen más. Entonces, lo que hay que saber es un bosque que tenga manejado, que pueda acumular carbono. Entonces, que tenga un balance positivo. Entonces, se hace la línea de base del escenario futuro. Si el escenario futuro con manejo es esto, un día se va a quemar, o van a entrar animales y lo va a desmontar el vecino. Entonces, va a ser la línea de base sin proyecto. Bueno, vamos a tener menos carbono retenido. Voy a hacer con proyecto, voy a cuidar que no se prenda fuego, lo voy a manejar al bosque, le voy a dar las condiciones para que tenga mejor conservación. Entonces voy a decir, vas a acumular tanto de carbono. Estoqueás. Ese stock se certifica y eso se vende en el mercado. ¿Quién certifica? Una certificadora internacional. Para productores chicos es muy caro, porque hacer esa línea de base es cara y certificar es aún más caro. Para productores más grandes, de más superficie, más de 1000 y pico de hectáreas, puede ser interesante el mercado. Digamos. Pero es un tema que se viene, sin lugar a dudas. Ya está, digamos, pero se va a potenciar mucho más. Y el hecho de estar en el Acuerdo de París, más todavía, porque ese es el ámbito regulado ahora. Cuando usted dice los que no son regulados, se refiere a un convenio entre particulares. Sí. Por la estrategia de Eduardo Lule Menem, la estrategia de Martín Menem y de Karina Milei, le plantaron en cada una de las provincias una lista. Entonces, es una situación muy compleja donde los gobernadores tienen pocos estímulos para sentarse. Le queda al presidente dos tareas. Encarar la microeconomía, que fue lo que de lo que no se ocupó y que el resultado lo vimos. Y segundo, establecer una nueva dinámica de las negociaciones
Esto es televisión. Sí, sí, ¿Dónde está hablando de la provincia? ¿No? Sí, sí, por el norte, Y un comentario. Sí. lo que sí, si querés aprovecho porque le preguntaron en el chat. Ahí, te preguntas por chat. Sí, pero nos olvidamos de todo. Sí, claro. Díganos si Una de las se puede dar la presentación después. La presentación queda aquí, la tienen ahí y Ahorita queda. después entramos. ya que se la podemos dar. Y después una pregunta que dice, quiero saber si se cumple con la ley 2173 del 2021. La ley. 2173 del 2021. No sé si la conoce, quería que no. No, no, me dice. Por ahí, Claudia, si puedes expandir un poco sobre la pregunta para ponernos en contexto de la ley. No, no sé. Ahí, ¿Hay algún otro Ahí era el pedido, gracias. Para enviar la presentación. Ok, solo eso. Piden la presentación y Claudia se pregunta. Yo, mientras tanto, si me responde Claudia, le quería hacer una pregunta que recién habló sobre el país. ¿Qué opina del rol del comportamiento de la delegación en la COP29? Si tenía algo para decir al respecto, si se relaciona En la conferencia de cambio climático que se retiró el segundo día. La verdad. Bueno, no, yo no creo que sea bueno para nadie ir y volver, digamos. Para eso no vas o te quedás, digamos. Pero a lo que voy es que en ese momento se tomó esa decisión, no creo que sea la misma decisión que se va a tomar para la próxima. Tampoco sé porque Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, Sí. pero irse del Acuerdo de París es no irse de la COP. O sea, vos tenés la conferencia de las partes, tenés el protocolo de Kioto y tenés el Acuerdo de París. Irte del Acuerdo de París no significa irte de la conferencia de las partes. Por lo tanto, Estados Unidos sigue siendo parte de la conferencia y también del Acuerdo de París, porque demora un año su salida. Por lo tanto, en esta COP es miembro ¿cómo se llama? Del Acuerdo de París. Plantea irse. Nosotros lo que nos manifestaron es, vamos a mantenernos en el Acuerdo de París, vamos a cumplir con todos los compromisos que la Convención eleva. Acá se está preparando la contribución nacional, ya hubo reuniones con distintos gobiernos, distintos funcionarios de distintas agencias del gobierno, y el viernes 12 hay una reunión con todo el sector agropecuario, digamos, la Cámara, la Soja, Recip, la CREA, todo eso. O sea, lo están haciendo el área de cambio climático, no es el área mía, es el área de Nazareno Castillo, está ahí, ustedes lo conocen. Sí. Así que bueno, eso es lo que creo, lo que pienso. Yo creo que no es bueno ir a un lugar e irse, digamos, No. es preferible no ir o quedarse. Bueno, yo creo que ya hemos agotado el tiempo al expositor, pero son las 8:45. Para que vea usted cómo estamos interesados en su exposición, que estamos todos acá felices, pero creo que eso hace que nos vayamos. La verdad es que estuvo genial. Bueno, Muchísimas ahora- gracias. la palabra